Sexo sin censura. Muy buenas noches a todos y todas, esto es Sexo sin Censura, el programa que hace Cadena del Capital y el Diván Rojo con el ánimo de generar reflexiones críticas en torno a la sexualidad y el erotismo. Y hoy justamente estaremos hablando acerca de la sexualidad de las mujeres indígenas en Colombia. Y como acabamos de ver, pues este es nuestro periodista indígena en Cadena del Capital, Esteban Cuatindoy, que nos está acompañando nuevamente con algunas de sus melodías. Bienvenida nuevamente aquí, Esteban Cuatindoy. Epuangi tukuikuna, aliyami sabenguchi, mosok mantak, pakari. Cuéntanos un poquito qué es lo que estás tocando. Son sonidos ancestrales que hablan del nacimiento, de la vida, porque eso es lo que representa nuestra mujer indígena, la vida. Bueno, Esteban, y justamente más adelante vamos a hablar de ello con nuestra invitada. Espero que nos sigas acompañando con tus bellas y ancestrales melodías. Y a propósito de ello, pues hoy nos acompaña Antonia Agreda, quien es líder de la comunidad Inga en Bogotá. Muy buenas noches, Antonia, para ti y bienvenida acá al programa Sexo sin Censura. Juangui, allí ya me canchi, ay mamita, allí ya me caipitoco y con a canchi. Muy buenas tardes, muy bien, estamos aquí pues para dialogar un poco del tema. Eso fue lo que yo. Bueno, y cuéntame cómo fue que te atreviste a venir aquí a un programa llamado Sexo sin Censura. Un poco difícil, sí, bastante difícil porque pues el tema de la mujer indígena y digamos con el tema de la sexualidad indígena a veces es poco tocado en programas de televisión, pero maravillosamente tocado en esta oportunidad. No, maravilloso a ti por participar y te lo pregunto justamente porque al estar tocando este tema con los indígenas ha sido bastante complejo hablar de la sexualidad. Hay un gran silencio, un gran tabú, como un gran misterio también frente a este tema. ¿Por qué? Es como tan secreto. Bueno, porque está prima la parte cultural y por este tema cultural, entonces hay cosas que evidentemente se vuelven tabú, ¿ya? Pero hay cosas también que es necesario dar a conocer al mundo entero de la situación de la mujer indígena y por eso digo que es una maravillosa oportunidad, porque vamos a tratar de un tema bastante complejo. Bueno, y a propósito de eso, de la mujer indígena, cuéntanos, tú eres una mujer inga. ¿Qué significa ser una mujer inga? Bueno, en primer lugar, significa madre, ¿sí? Ser madre, simboliza también la parte, digamos, de la relación naturaleza, y ser mujer inga es ser lideresa también dentro de mi comunidad. Sí, eso soy, porque he tenido las diferentes facetas como mujer, como madre, como líder, como mujer profesional, y en la parte cultural pues es toda la simbología de ser mujer relacionada con todo lo que es la madre naturaleza. Bueno, ahora vamos a ver otras posibilidades de feminidad y de ser mujer dentro de otras comunidades indígenas en Colombia. Veamos. Lo de sexualidad, pues a mí mi mamá ya me empezó a explicar ya cuando ya tenía como 8 años, que el primer hombre que se entregue uno, con él tenía que casarse. Tenía que ser con el primer hombre que se llegue, o sea que uno tenía que estar virgen, como para poder casarse con ese hombre. En esos días no explicaban de planificaciones. Pero ahora sí, pues ahora sí ya eso como ya todo cambió esto, entonces pues ahora sí ya los indígenas, ya las jóvenes ya están controlándose, hasta yo controlado ya para no tener, como dice, mucho más hijos. Este es el capizayo y este es el anaco. Este rumbo está significando la mujer.
Este rumbo significa la mujer. Y estos palitos que se ven porque rayas son los hombres. Esa es la vara de la guardia indígena, del cabildo indígena, NASA. La mochila Fique, esta mochila significa la mujer, porque estas son las mochilas que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros papaces, las primeras mochilas que empezamos a tejer. Bueno, el collar que tengo vienen 12 cadenitas que significan los meses del año. La blusa significa por el bordado que tenemos, que son las flores que cobija nuestro pecho de nuestras madres. Y las flores con su olor pues nos embellecen más. El chumbe, como lo llamamos nosotros, es una protección para nuestro vientre y que nos sostiene la falda que igual tenemos nosotros. La falda que se llama anaco, el anaco son dos, va uno negro y uno blanco por dentro. Entonces significa esto, son las alas del cóndor, lo negro. Y el blanco significa el pecho del cóndor. Nuestra madre nunca tuvo, no sé por qué sería por vergüenza o no sé por qué motivo, pero ella nunca nos habló de sexualidad. Entonces nosotros en nuestra casa cada quien fuimos descubriendo las cosas como son y lo poco que nos enseñaban en ese tiempo en el colegio. Yo en mi casa pues sí soy autoritaria y bueno, entonces me gusta que todo esté en orden, ¿no? Pero soy cariñosa con mis hijos y con mi esposo y cuando toca salir a trabajar pues igual salgo a trabajar. Lo sexual para nosotros es como un tabú. Nosotros lo descubrimos es más que todo en el paso del tiempo, ¿sí? Pronto pasó la época de la menstruación, entonces ya nosotros nos descubrimos que tenemos algo diferente en nuestro cuerpo, ¿sí? El desarrollo de los senos, la atracción, cuando hay atracción por alguna persona. Nos inculcan mucho el cuidado de nuestro vientre. El vientre tiene que estar siempre abrigado. Por ejemplo, nosotros con el chumbe, que es una faja que se amarra al vientre, nos mantienen siempre calientes para poder traer niños sanos al mundo. Cuando una mujer es la mayor de la casa, ella va a ser como la segunda mamá, ¿sí? Entonces esa tiene como doble trabajo. Una, crecer como niña y otra, crecer como mamá. En los métodos de prevención, nosotros no llamamos prevención, no es nada de prevenir, porque traer a hijos al mundo es como nuestra labor. Si entre más hijos tengamos, pues mejor va a ser la familia, va a tener más descendencia, ¿sí? En ese caso, las mujeres que no quisieran tener hijos, se hace tratamiento a nivel de las plantas nuestras, ¿sí? Entonces eso es como una época de un año que se va preparando el mismo cuerpo para dejar de tener hijos, pero a lo natural. No como acá que se hace con implantes o con ligadura de trompas, que eso no va con nosotros. La falda, podemos decir que la falda nosotros es como interpretación de la Pachamama. También está el chumbe, que es la faja que nosotros nos ponemos. El chumbe es como nuestra parte literaria, nuestra lectura, ¿sí? Entonces aquí se plasma más que todo la historia de nuestra comunidad. También viene la baita, que la baita es muy esencial cumple varias funciones. Primero pues es la de abrigarnos, de mantenernos calientes. El segundo es de cuidar y mantener el calor de nuestros hijos, ya que cuando nosotros tenemos nuestros niños, los ponemos siempre acostumbrados en la parte de atrás, los cargamos en la parte de atrás. ¿Sabías que?
La palabra guaricha tenía un significado muy distinto antes de llegar los españoles a invadir nuestras tierras. Esta palabra significaba señora sagrada o persona que tenía sabiduría. Con el pasar de los siglos la connotación tomó otro rumbo y se le dice a mujeres que ejercen la prostitución o que acompañan a los soldados. Derecho a la libertad sexual. La libertad sexual abarca la posibilidad de la plena expresión del potencial sexual de los individuos. Sin embargo, esto excluye toda forma de coerción, explotación y abuso sexual en cualquier tiempo y situación de la vida. Los derechos sexuales también son derechos humanos. Canal Capital, televisión más humana. Integridad y seguridad sexuales del cuerpo. Este derecho incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre la propia vida sexual dentro del contexto y la ética personal y social. La capacidad de control y disfrute de nuestros cuerpos libres de tortura, mutilación y violencia de cualquier tipo. Los derechos sexuales también son derechos humanos. Canal Capital, televisión más humana. La segunda cumbre continental de comunicación indígena del Abya Yala se llevará a cabo del 7 a 13 de octubre en la Ciudad de México, teniendo como principales temas a tratar los principios generales de la comunicación indígena, la comunicación indígena en la defensa de los territorios y bienes comunes de los pueblos indígenas y las mujeres en la comunicación indígena, entre otros. En esta segunda cumbre habrán plenarias, talleres, laboratorios y seminarios. Acceda a esta información en la página web www.comunicacionesabyayala.org. Más de 80 pueblos indígenas, más de 80 luchas y resistencias, más de 80 sexualidades legítimas y humanas. Descolonicemos el cuerpo y vivamos nuestra propia revolución erótica. Antonia, estábamos viendo justamente todo este tema entonces de la feminidad indígena y cómo se va configurando el ser mujer y cuáles eran las características de ella. Pero ¿qué diferencias puntuales ves entre la forma de la sexualidad de las mujeres indígenas en comparación con la sexualidad de las mujeres no indígenas? Bueno, yo pienso que de todas maneras hay una diferencia bastante marcada en el aspecto cultural, porque sí existen rituales, digamos, muy profundos que marcan la etapa, digamos, del paso de ser mujer joven, de ser mujer adulta, de ser mujer que se entrega a algunas funciones comunitarias. Podríamos hablar que esta ritualidad se interpreta fundamentalmente en la forma como es tratada la mujer cuando tiene su primera menstruación. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. La primera menstruación es lo que marca la etapa fecunda de la mujer indígena y por supuesto ahí los guayús tienen su ritual, las ingas tienen su ritual, las ticunas tienen un ritual distinto, la sembera, incluso las mujeres Uwa tienen cada uno su ritualidad. Y a propósito de eso, Antonia, pues las mujeres no occidentales tenemos el ritual, pues que ya no es ritual, sino la fiesta de 15, y vamos a ver cuáles son algunos de los rituales de algunas mujeres indígenas. Veamos. La ceremonia especial que se hacen es como el baile de la chucha, para celebrar sobre el cultivo del maíz. Y la ceremonia de los médicos tradicionales, pues como le digo, esa ceremonia lo hacen en las lagunas y en los ríos.
Ahí está yo no sa. Ahí está upta jangwa shba. Kya yo sang ha za kwa shiba. Jangwa shba yuso. Ja tba ke kwa shba hipta kwa shba kwa ta thanksa. Jangwa shi thank man ka wa za. Na kwa shba na sa kwa shu na pas ka won ka. Para quitar el mal espíritu que tenga uno. Que a nosotros cuando nos casamos, ese ritual que se llama el lavado de cara, se dice en español, ¿no? Y nuestro idioma es ñavi maiyay. Entonces ahí nos hacen un ritual muy bonito para después del matrimonio, ponen en un platón, una tina, agua, flores, después se hace una cruz con ortiga y con flores. Esa cruz tiene que besarla a todos los familiares y en especial la esposa y el esposo, que eso significa que tenemos que ser honestos, no tenemos que engañar tanto la mujer como el hombre a nuestra pareja. Mujeres, las ceremonias que se hacen, el primero, el ritual pues del nacimiento. En el nacimiento de por sí nos regalan, las mamás nos regalan esto, la primera baita, ¿sí? La primera baita significa que usted como mamá va a criar a un niño sano, ¿sí? La mujer también está en la época cuando le da la primera menstruación. Entonces, en esa época la mamá nos aconseja de cuándo tenemos que ser fértiles, cuándo vamos a ser fértiles y cuándo tenemos que empezar como a mirar la familia, ¿sí? También nos inculcan mucho el cuidado de nuestro vientre. Entonces, cuando llega la época de la menstruación es cuando nos dan ciertos consejos porque pasamos a una nueva etapa. Bueno, Antonia, estuvimos viendo algunos de los rituales de estas mujeres que estuvimos entrevistando, que son de 3 pueblos distintos que se encuentran actualmente en Bogotá. Y a propósito, uno de nuestras tuiteras pues tiene una pregunta. Ella es Emilia Juana, que es @intitlaloc. Y nos pregunta, ¿por qué se aísla a la mujer cuando luna o cuando tiene el periodo y los rituales, y por qué en esos rituales hay pelazón o encierros? Bueno, pues ante todo pues decirle que los rituales son distintos porque, por ejemplo, el tema de la pelazón es un ritual muy que lo utilizan las mujeres ticuna, ¿ya? Y el tema del aislamiento, porque hay una creencia que la mujer está pues sacando todo lo negativo, ¿ya? Y se está preparando para lo positivo, que es para ser madre, para poder fecundar. En el caso de las mujeres inga, por ejemplo, hay una prohibición bastante fuerte, y es que la mujer que está en menstruación no puede acercarse a las plantas medicinales, porque entonces cohíbe el poder de las plantas, ¿ya? Esa es la prohibición más grande que tenemos las mujeres indígenas, porque en el tema de la menstruación lo negativo cubre todas las fuerzas positivas, y la mujer en ese momento tiene un poder absolutamente fuerte que necesita salir de la parte negativa. Es por eso que se aísla. Ustedes le dicen cuando la mujer luna, explícanos un poco, porque uno podría hablar cuando uno está menstruando, pero ustedes hablan también es desde la luna con la asociación con la menstruación. Sí, porque la luna es la que marca las etapas de fecundidad para la mujer. Uno generalmente tiene su bebé en luna llena, por ejemplo, ¿no? Tiene la menstruación en luna creciente, ¿ya? Y esa es la relación de la luna. Por eso es cuando hablan de que hay una relación muy estrecha entre la menstruación y la luna. Y no dicen estoy en periodo de luna, porque estamos en todas las fases de la luna haciendo o en la etapa para preconcebir o preparándonos para concebir, en la etapa de botar todo lo negativo, o en la etapa del nacimiento, que es luna llena. Pero uno, ¿cómo se programa con la luna? ¿O cómo la luna, o cómo uno puede tener hijos exactamente cuando esté en ese periodo lunar? Sí, hay que aprender a leer mucho las fases de la luna, mucho, entenderla.
y tener claridad que en esas fases de la luna les suceden estas situaciones al cuerpo de la mujer y al interior de la mujer. ¿Y eso solo le sucede a las mujeres indígenas o en general a todas las mujeres? Pues a mí me parece que en la parte general puede tener alguna relación con las etapas de, ¿cómo es? De cuando ustedes hacen preparación para la concepción, también he visto alguna relación, pero en la parte de la mujer por los rituales que maneja. ¿Y alguna parte entonces podría pensar que la educación sexual de pronto que le da la mamá a la hija en la sexualidad indígena sería también entender la luna para acomodar su sexualidad? Sí, por supuesto que sí. Y cuando se hablan de los rituales, por ejemplo, la pelazón, que es la preparación de decirle a la chica, vas a tener todas estas fases, conoce el cuerpo tuyo, mira, estás pasando públicamente de ser niña a ser mujer. Entonces allí te están dando todos los consejos. Cuando encierran a la mujer guayú también porque le están transmitiendo toda la parte cultural, le están enseñando a conocerse a sí misma, al cuerpo de la mujer. ¿Qué diferencia hay entre esa primera menstruación que es la menarquia y los rituales de esa menarquia, de esa primera menstruación, a las menstruaciones que ya siguen posterior a ellos? Porque solamente se hace ritual una sola vez, cuando tienes la primera menstruación. Y al final la última menstruación no pasa nada. Sí, es la primera, la que tú te preparaste para ser fecunda, donde te dan los consejos, donde te están entregando todo el conocimiento de tu propio cuerpo. Por eso hacen el ritual más importante de la vida de la mujer. ¿Y cuál es ese ritual entonces de la primera menstruación? De la mujer inga, por ejemplo, es lavarse con aguas aromáticas, por ejemplo, la limpieza, la limpieza, no hablo de la limpieza de baño, sino que te agarra un taita y te empieza a soplar y te empieza a limpiar espiritualmente, no te puedes acercar, por ejemplo, a los remedios, y entonces vienen los consejos de la madre, de la mamá, diciéndole, mira, pasaste tu primera menstruación, vas a conseguir pareja, vas a tener estos cambios también, ¿ya? Por lo menos en el caso mío sí lo hicieron, mi madre sí lo hizo conmigo con toda la delicadeza del mundo, porque uno tiene que estar dispuesto también a oír los consejos que la madre le da en ese momento. Y antes no sucede, solamente con la menstruación que empiezan los consejos sexuales. Exactamente, esa es la época, esa es la fecha, digamos, más importante de una mujer indígena. Con el tema de la menstruación, además de no acercarse a las plantas medicinales, ¿también implicaría no tener relaciones sexuales en el momento o no cocinar algunos elementos? Alimentos, ¿sí? Y por supuesto la parte sexual pues no se utiliza, o por lo menos no conozco en la comunidad que haya relaciones sexuales con menstruación. ¿Es censurado? ¿Es un tabú? Puede ser tabú en este momento. Ok. Y al respecto de ello, ¿cómo entiende la mujer su cuerpo, el cuerpo de la mujer indígena cuando está menstruando? ¿Cómo se siente ella? Bueno, físicamente es una mujer que tiene toda la indisposición, digamos, que tiene cualquier mujer. Espiritualmente se siente que necesita eliminar ciertos malos espíritus, porque en el cuerpo siente como algo negativo dentro de sí misma, espiritualmente, ¿ya? Y en la parte física con todos los malestares normales de cualquier mujer. Mire que es interesante plantear eso, porque en el tema de la sexualidad lo que hemos venido realizando también el tema, los educadores sexuales, ha sido entender la menstruación como un punto saludable, como parte de esa salud sexual de la mujer que es menstruar. Antes lo que sería enfermo o malo para la mujer dentro de la menstruación sería tener irregularidades menstruales o no menstruar justamente. Y ahí va ligada también otra pregunta que te quiero hacer a través del Facebook, otra de la forma de participación que tienen ustedes, nuestros teleconscientes. Eliana Mejía Soto nos pregunta cuáles son sus métodos de planificación. Con plantas medicinales. Nosotros anualmente tomamos una planta que se consigue en la zona andina, en el Alto Putumayo, y esta planta pues tiene la virtud de protegerlo por 12 meses, ¿sí? 12 meses.
Es una planta, como le digo, que solamente se consigue en la parte andina del Alto Putumayo y nosotros lo tomamos. Claro, pero también ese es de modo natural, llamémoslo así, con plantas medicinales, pero hay jóvenes hoy en día que igual están planificando con la planificación normal, con la médica, con la que se utilizan. ¿Y cuál es la más frecuente dentro de estas? Las mujeres de mi edad, digamos contemporáneas a mi edad, que están más arriba de los 35 años, no voy a decir la correcta, pero arriba de los 35 años todavía utilizamos los remedios, ¿sí? Porque es un remedio amarguito. Las jovencitas acuden a los médicos, al médico occidental para hacerse su tratamiento. ¿Y son esas mujeres jóvenes que están en áreas urbanas o que están dentro de los territorios? En áreas urbanas más frecuente y en los territorios, porque de todas maneras a nivel nacional se ha generado una campaña de planificación familiar, pues que también llegan a los territorios indígenas, pero con mucha más frecuencia las niñas que están en zonas urbanas. Bueno, ahorita justamente vamos a hablar un poco también sobre el tema de la reproducción y la planificación. Recordemos, son más de 80 pueblos indígenas en Colombia, son más de 80 luchas y resistencias, más de 80 sexualidades legítimas y humanas. Descolonicemos el cuerpo y vivamos nuestra propia revolución erótica. No se despeguen porque ya seguimos aquí con más Sexo sin Censura. El libro recomendado en Sexo sin Censura para hoy es Feminismos desde Abya Yala, ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América, de Francesca Gargallo Celentani, Ediciones Desde Abajo. Es una valiosa radiografía de la teoría crítica del conocimiento que se sabe política y sexuada, el feminismo, y que se sabe racializada desde Abya Yala, nombre no colonial de América Latina. El derecho a la libre asociación sexual significa la posibilidad de contraer o no matrimonio, de divorciarse y de establecer otros tipos de asociaciones sexuales responsables. Los derechos sexuales también son derechos humanos. Canal Capital, televisión más humana. Deseo lo mejor, el derecho a la toma de decisiones, eres productivas y libres y responsables. Esto abarca el derecho a decidir tener o no tener hijos, el número y el espacio entre cada uno y el derecho a sexo pleno, a los métodos de regulación y de fecundidad. Los derechos sexuales también son derechos humanos. Canal Capital, televisión más humana. La película recomendada para el día de hoy en Sexo sin Censura es Apaporis, dirigida por Antonio Dorado, la cual narra la vida de las comunidades indígenas del territorio amazónico que viven a orillas del río Apaporis y cómo éstas conviven en armonía con la naturaleza. A lo largo de 74 minutos, Dorado, por medio de la narración, hace un retrato de este territorio a través de sus paisajes, de su inmensa riqueza natural como la flora y la fauna y el riesgo en la que se encuentran estas por consecuencia de la explotación minera, de la llamada fiebre del caucho y de las pieles, y de cómo sus habitantes luchan por conservar intacta su cultura ancestral. La inspiración de este documental fue el libro El Río, escrito por el explorador de la National Geographic, Wade Davis,
donde se relata en forma de diario el viaje que en la década de 1940 realizó desde Mitú hasta el río Apaporis el etnobotánico Richard Evans. La coca es una planta sagrada, ¿no? Y al mismo tiempo es una planta que ayuda un poco, ¿no? Con la coca no se siente mucho, pero se siente algo y se puede andar con más fuerza. Apaporis recibió el premio del programa de cine en construcción del Festival de Cine de Guadalajara y fue seleccionada para festivales de cine como los de Cosquín y Argentina. ¿Sabías que han existido dos presidentes indígenas en Latinoamérica? El primero fue Benito Juárez, indígena zapoteca en México en 1857 y 1872. Y en pleno siglo XX, exactamente en 2006 y 2010, Juan Evo Morales Ayma en Bolivia, de origen amerindio Uruaymara. Bueno, y seguimos aquí en Sexo Sin Censura, tocando justamente esos asuntos de la sexualidad que se censuran, que se ocultan, que se convierten en tabú, y hoy justamente haciendo la apuesta por la sexualidad de las mujeres indígenas, visibilizándolas, mostrándolas y quitándole un poco el tabú. Antonio, estábamos hablando antes de salir a mensajes institucionales acerca de la planificación, pero parte también de lo que veníamos hablando al principio del programa era que parte de esa feminidad y construcción de la mujer indígena era como reproductora de vida, como la que conserva la cultura. ¿Qué pasa con esa mujer que planifica o que decide no tener hijos cuando toda la cultura de las mujeres indígenas es justamente apuntada hacia la reproducción? Bueno, habría que decir en este caso que la mujer indígena pues anteriormente estaba acostumbrada a tener muchos hijos, ¿sí? Entre 14, mi madre por ejemplo tuvo 10 hijos, ¿ya? Y eso para ellos era algo cultural o para nosotras era algo cultural. Luego la misma situación, digamos, de vida de la mujer indígena ha llevado a que esa cantidad de hijos se disminuya y entremos a los procesos de planificación, ya sea de manera propia, como le contaba, de manera con rituales y remedios propios, o utilizando la planificación familiar con médico occidental. De todas maneras, el no tener tantos hijos, hay alguna censura dentro de las comunidades porque siempre se veía un número bastante fuerte de hijos, bastante numeroso en el número de hijos al interior de cada familia. Hoy en día, por ejemplo, una familia, digamos, está conformada al menos por unos 6 hijos, y las que tienen otro tipo de situaciones de trabajo, de otro tipo, máximo 3, 2 hijos. Pero ¿me estás hablando de mujeres indígenas en lo rural o en el territorio? En lo rural se ve todavía con un número extenso de hijos. En las zonas urbanas, por la propia vida que pues ha asumido la mujer indígena, ha tenido que disminuir el número de hijos, y allí se entra la planificación fuertemente, pues porque es una situación distinta, no hay unos factores diferentes que están allí que hacen que se disminuya el número de hijos. A eso quiero apuntar porque desde la UNIC tenemos referencia de que hay 36 pueblos indígenas en inminente peligro de desaparición. Claramente también hay un problema ahí de la reproducción humana. ¿Cuáles son esas variables que está afectando la reproducción de nuestras mujeres indígenas? Bueno, es importante aquí decir o enfatizar que esa declaración de los 36 pueblos en eminente peligro, ahí tiene que ver tanto lo físico como lo cultural, no solamente pues es la parte física. Por densidad demográfica. Por densidad demográfica. Y aquí también cuenta, por ejemplo, la situación de desnutrición de los niños, que se puede mirar en Chocó, ¿ya? Cuenta la pérdida de la memoria cultural, la memoria histórica, en la parte física, la desaparición, digamos, de muertes, de violencia,
y por supuesto el desplazamiento hacia ciudades. Eso hace que existan unos factores de inminente debilidad de estas comunidades. Cuéntanos específicamente en un ejemplo cómo ese conflicto armado y los actores que intervienen en él, tanto el ejército, las bases militares, paramilitares, guerrilleros, incluso transnacionales que también contribuyen al conflicto en Colombia, ¿cómo afectan esa reproducción? Bueno, aquí, por ejemplo, voy a hablar del caso de los megaproyectos, ¿no? Es eminente que al entrar a los territorios nacionales, otro tipo de elementos como las personas que están en extracción de estos, digamos, de estas especies estratégicas que existen en los territorios, por ejemplo, ahí está la prostitución de las niñas, está el desplazamiento, pues que eso es eminente, que cuando hay violencia, por ejemplo, la guerrilla paramilitar, hace que muchas comunidades lleguen a las ciudades, se desplacen, y eso pone en eminente peligro cultural y físico de nuestras comunidades. Claro que sí, mujer. A ti, pues, de todas formas, nos quedamos supremamente cortos en esta primera parte de la sexualidad indígena. Esperamos hacer contigo la segunda parte de este especial de las sexualidades de las mujeres indígenas en Colombia. Recordemos, son más de 80 pueblos indígenas, más de 80 luchas y resistencias y más de 80 sexualidades legítimas y humanas. Esteban Coatindoy, tú que has estado aquí tocándonos esas melodías ancestrales que nos contaste, que también participaste del programa de la sexualidad del varón indígena, cuéntanos tú como varón indígena, ¿cómo ves ahorita el tema de las sexualidades de las mujeres indígenas? Suma Warmi Mosukmanta. La luz de las mujeres bonitas siempre será esa luz, ese resplandecer para generar nueva vida. Las mujeres, los indígenas que estamos hoy en el tema urbano, que estamos aquí en esta Bogotá, tenemos que cada vez entenderlas en toda su extensión y afianzarnos desde esa cosmovisión indígena para de verdad apreciarla como eran, como son, esa luz de vida. A ti, pues, Esteban, nuevamente muchísimas gracias por participar, a Antonia también, y a todos los teleconscientes y a todos esos tuiteros y demás que participaron a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por estar sintonizados aquí con Sexo Sin Censura. Recuerden que nos vemos el próximo miércoles y quedamos sin censura, porque esto es Canal Capital, televisión más humana.